Respirar. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un auténtico placer estar aquí en la Ciclería, que es como nuestra casa, o el paraíso, también nos gusta llamarlo, y poder presentar entre gente tan bonita la ruta que vamos a hacer este verano. Porque este verano, Biela y Tierra, volvemos a rodar. Bueno, este verano, el sábado salimos ya. Y salimos porque creemos que después de la situación mundial que estamos viviendo, de una pandemia, cuando en 2019 hacíamos las primeras presentaciones de Biela y Tierra y hablábamos de la crisis climática, social y económica que estábamos viviendo, creo que ni en nuestros peores augurios podíamos imaginar una pandemia, pues la estamos viviendo. Y creemos que parte de los retos que tenemos, la solución está en el mundo rural. Está en estas iniciativas que vamos a visitar, basadas en la agroecología, en la soberanía alimentaria, en el ecofeminismo, en la movilidad sostenible, porque nosotras, como empezamos pensando en Biela y Tierra, fue diciendo, ¿cómo es posible que si el 100% de las materias primas que nos alimentan, si todos esos productos que nos nutren están en los pueblos, que es donde está la ganadería y la agricultura, ¿cómo es posible que se estén quedando despoblados? ¿Cómo es posible que cada vez la tierra, las cabañas de ganado estén en menos manos? Y ahí encontramos en Teruel un territorio ideal para visitar, en el que hay... Bueno, hemos tenido que hacer luego os vamos a contar, pero hemos tenido que hacer una criba muy exhaustiva, porque vamos a visitar alrededor de 50 iniciativas, pero hay infinidad de ellas. Y allí nos dimos cuenta también que el pico de... Espera, perdón, me estoy distrayendo muchísimo por la música. Nacho. Gracias. Estaba súper perdida. Gracias, Naya. Bueno, pues eso, salimos a pedalear, salimos de nuevo con nuestras bicis también, porque estamos viviendo un momento crítico en el que ya hemos pasado el pico del carbón, en el que es necesario descarbonizar en el transporte y en el que es necesario mostrar que hay otras formas de movilidad posibles. Por eso lo recorremos en bicicleta. Y unido a la bicicleta también el sábado saldremos en tren, porque queremos mostrar que nuestros pueblos no se pueden quedar sin transporte público. Con las infraestructuras que hay montadas es imposible que en nuestro imaginario se contemple la idea de que se vayan los trenes del mundo rural. Aparte de reivindicar que los trenes sigan presentes en nuestros pueblos, queremos reivindicar también la movilidad compartida. Las bicis al tren, por favor. Si miramos en cualquier otro país de Europa, la movilidad compartida es algo mucho más sencillo. Aquí en el Estado español tenemos los trenes de alta distancia en los que te tienes que incorporar con tu bici embalada y bien precintada, o los de media distancia y regionales en los que tu bici puede entrar si son menos de 3. Con todo el espacio que hay en un tren solo caben 3 bicis por vagón. Y con esto pues salimos a pedalear con la reivindicación de un mundo rural vivo, con la reivindicación de la movilidad sostenible por Teruel. Y os presentaremos el vídeo que nos hizo Carlos Naya, nominado a los Goya este año. Con mucho cariño y profesionalidad, como es lo que él tiene en tierras turolenses. Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Hola, somos Biela y Tierra y queremos presentaros la nueva ruta que estamos preparando para este verano 2021. La pandemia actual, asociada a una crisis medioambiental, sanitaria y social, nos ha demostrado que ahora, más que nunca, un cambio de rumbo no solo es necesario, sino urgente. Se salvarán los locos, los poetas, los niños, cazadores de rayos, del sol de los amigos, los dulces leñadores,
del árbol del olvido. Por este motivo, volvemos a pedalear para conocer a quienes ya están trabajando y construyendo alternativas reales. Este verano recorreremos Teruel durante 2 meses, porque pese a las dificultades que llevan a la despoblación, en un mundo rural vivo están las soluciones. Perderemos el miedo, quizás ya para siempre. Se rasgará la aurora, seré por fin valiente. Serán nuestros caminos, arrugas en la frente. Serán nuestros caminos, arrugas en la frente. Os animamos a seguir este viaje a través de nuestra página web, redes sociales y, por supuesto, cara a cara en el territorio, para descubrir que hay alternativas y soluciones a los retos medioambientales, sociales y económicos a los que nos enfrentamos. Necesitamos todos los apoyos posibles. Si quieres acompañarnos en este viaje, no dudes en contactar con Biela y Tierra. Cuando regrese el ruido, con su pan mutilada, abramos los oídos, cerremos las ventanas. Si todo sigue igual, no ha servido de nada. Si todo sigue igual, no ha servido de nada. Habrá que hacer de nuevo de la canción un salmo. Serán nuestros caminos, arrugas en la frente. La verdad que es una delicia y fue una delicia grabar este vídeo de promoción. Es precioso, ya veis los paisajes que esconde la provincia de Teruel. Lo grabamos en la comarca Andorra-Sierra de Arcos, en Ejulbe y en Alloza, de la mano de Queso Los Santanales y de la Ojinegra, de Belén y de Xavi, de la Ojinegra, con el apoyo inconmensurable de Carlos Naya y esa música que nos acompaña del Naan, un grupo de folk palentino. Y nada, esto es una pequeña muestra de todo lo que esconde el territorio de Teruel, que nuestro objetivo es mostrarlo porque salimos a pedalear, porque sobre todas las cosas nos sobran los motivos. Nos sobran los motivos porque queremos una sociedad y un territorio más igualitario, porque queremos fomentar gobernanzas compartidas, porque es esencial frenar el cambio climático y la clave está en el mundo rural, porque debemos descarbonizar el transporte y tomar conciencia del impacto que tiene nuestra movilidad y descubrir nuevas maneras de movernos que no solo nos ayudan a emitir menos gases, sino que nos ayuda a ser más felices sobre todas las cosas, eso es así. ¿Sí? Queremos descubrir otras maneras de hacer turismo, otras maneras de recorrer el territorio. Un descubrimiento que hicimos en la primera ruta de Biela y Tierra fue que viajar en bicicleta no solamente es una manera de reivindicar otro tipo de movilidad, sino que es una manera de movernos con todos los sentidos. Nos movemos con la vista porque lo vemos de manera más pausada lo que ocurre y podemos identificar los cambios de paisaje, pero nos movemos con el olfato porque olemos, nos movemos con el tacto porque sentimos la brisa y sentimos los cambios en la orografía por la fuerza que tenemos que hacer con nuestras piernas. Es una manera de integrarnos en el territorio. Nos sobran los motivos porque, como decíamos, queremos desplazarnos con nuestra energía, queremos fomentar el consumo de cercanía y demostrar que es posible, deseable y necesario, porque queremos poner como ejemplo a quienes ya tienen esas soluciones y porque para conocer el paisaje es esencial conocer también su paisanaje. Cuando queremos destacar que para hacer posible esta ruta hemos recibido muchos apoyos. Lo primero, todas las personas que han confiado y que han depositado su grano de arena en los apoyos. Y también distintas instituciones
y entidades que nos han apoyado, y seguro que hay otras que van a apostar por apoyarnos. Este año hemos apostado por, en lugar de hacer un crowdfunding, pues poner unos bonos de apoyo en nuestra página web, y así de manera directa pues se puede apoyar esta ruta con lo pequeño que pueda apoyar cada persona. Queremos decir que lo más esencial para que se pueda hacer esa ruta, y es lo primero, es el apoyo, la predisposición de todas las iniciativas que vamos a visitar, porque ellas son las protagonistas y sin ellas no tiene sentido la ruta. Entonces ellas son las primeras que con su tiempo y con su disponibilidad hacen posible la ruta. Cuando nos planteamos el proyecto de Biela y Tierra, en un principio, nuestra propuesta, lo que hablaba Ana, ¿no? Nosotras reflexionábamos ante esta crisis, ante este momento que estamos viviendo a nivel planetario, de crisis ambiental, social, vemos clarísimo que las soluciones están en el mundo rural, y no solamente lo decimos nosotras, sino que a nivel mundial los países han establecido la Agenda 2030, fijada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible se están llevando a cabo en nuestros territorios, en las iniciativas que nosotras vamos a visitar. Nosotras planteamos y vimos que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proyecto está plenamente alineado con 9 de ellos. Y aparte de eso nos fijamos cuatro pilares esenciales para Biela y Tierra, que son lo que marca, lo que guía la identificación, la selección de las iniciativas. Hablamos de movilidad sostenible, hablamos de ecofeminismos, de unir la ecología, el ecologismo y el feminismo, y hablar de poner la vida en el centro. Hablamos de soberanía alimentaria, del derecho de los pueblos a decidir qué comen, de dónde viene y cómo se distribuye, de incidir en las políticas alimentarias. Hablamos de agroecología, de la producción de alimentos sanos, justos y sostenibles, y todo esto no se soporta de ninguna manera si no existe un mundo rural vivo y si detrás no existe un consumo consciente y transformador de las personas. Hacemos de nuestro consumo un acto político y apostamos por poner el dinero de nuestro consumo en manos de aquellos que favorecen un futuro digno para las generaciones presentes y futuras. Y bueno, Biela y Tierra, nosotras somos la cara visible de Biela y Tierra, pero Biela y Tierra somos muchas más. Y entre ellas están Sole y Cris. A Cris la tenéis ahí detrás a los mandos técnicos. Siempre. Y Sole se ha quedado, creo que está fuera, está ahí al fondo, ¿no? Y las cuatro somos Biela y Tierra. Ana y yo somos las que pedaleamos, y Sole y Cris son la parte más vinculada a comunicación. Ellas son profesionales de la comunicación, reciben toda nuestra información, la procesan y con su magia la devuelven para que todas vosotras desde vuestras casas la podáis recibir. Y bueno, para esta ruta de Biela y Tierra tenemos, como comentaba Edurne, Biela y Tierra es esencialmente un proyecto de comunicación. Y para esta ruta tenemos 3 pilares fundamentales en esta manera de contarlo, ¿no? Queremos seguir ya que la ruta anterior tuvo bastante éxito, tuvimos un impacto de más de 5 millones de personas, y queremos seguir haciendo lo que hicimos en este aspecto. Por un lado, tenemos alianzas con medios de comunicación, varias radios nos harán un seguimiento semanal en el que contaremos un poco lo que vamos viendo, también medios de comunicación digitales como es Arainfo, que es nuestro periódico oficial, por decirlo de alguna forma, junto a Radio Valdivielso, que es una radio rural y comunitaria del norte de Burgos, de las Merindades, que también nos hará el seguimiento semanal. Luego tenemos por otro lado la viralización, que es el uso de las redes sociales. Nos guste o no, a día de hoy pues tenemos la realidad y la realidad virtual que se dan la mano y que es una forma de llegar a esos lugares que si no sería quizá más complicado. Porque Biela y Tierra sí que nos planteamos que queríamos que esas palabras que ha dicho antes Edurne, ¿no? Agroecología, ecofeminismo, soberanía alimentaria, llegase más allá solo de los círculos que normalmente transitamos, sino que lleguemos y trasvasemos esas barreras, llegamos a alianzas para que podamos ver cómo son pilares, son claves para afrontar los retos que tenemos por delante. Y por supuesto el cara a cara. En las distintas poblaciones que vamos a recorrer ya tenemos acordadas varias charlas, no sé cuántas a día de hoy, charlas, encuentros, talleres, para no solo estar en contacto con las iniciativas que vamos a visitar, sino también con la gente del territorio e integrar también esas iniciativas que estamos visitando con el resto de sus vecinas y vecinos. La verdad es que el cara a cara creo que es de lo más nutritivo que
que hemos tenido y tenemos muchas ganas de llegar a esos lugares para volver a encontrarnos. Y esto, con esta forma de comunicación, pues la ruta anterior, en la ruta de 2019, tuvimos, pues ya lo he dicho antes, 5 millones más o menos un impacto de 5 millones de personas y conseguimos 2 premios que siempre nos gusta decir que no son nuestros, sino que son de las iniciativas y de todas esas personas que nos habéis apoyado, porque sin ellas Viela y Tierra se hubiese quedado en un cajón y no hubiese sido posible. Y conseguimos 2 premios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los 2 en la categoría de comunicación. En el 2019 fue el Premio Alimentos de España y en el 2020 el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Y todo esto, este año, pues también lo haremos un poco como el año pasado, como hace 2 años, en la ruta de 2019, en la que colgaremos en nuestra página web los cuadernos de campo de las localidades que vayamos viendo, con todo, o intentaremos transmitir de la mejor forma que podamos, todos esos aprendizajes de las iniciativas que visitamos. Colgaremos también los podcasts de Radio Valdivielso, que nos irá haciendo semanalmente, y a posteriori los vídeos editados con las entrevistas personales de la gente que conocemos. Y para que os hagáis una idea un poco de cómo es nuestro día a día, o cómo será, bueno, no lo sabemos, pero si pensamos que se parecerá un poco a la ruta de 2019, pues os traemos también un ejemplo en vídeo, que vino una gente del Mundo que tenían un blog que se llama Efecto Positivo y recogían, bueno, pues personas que hacían diversos proyectos y estuvieron compartiendo ahí unos días con nosotras. Find me a way, tell the things I know, I'm gonna find me a way. Viela y Tierra es una iniciativa. Edurne y yo vamos a recorrer 2.500 kilómetros en bici visitando 115 proyectos relacionados con el mundo rural vivo, la alimentación sostenible. Y otras 2 compañeras, Sola y Cristina, de la Darsen Studio, son las encargadas de comunicar esto a la comunidad. Este proyecto nace básicamente de la inquietud que sentimos las 4 integrantes del proyecto, Ana, Cristina, Sole y yo, Edurne, sobre la situación ambiental, económica y social en la que nos encontramos en el planeta, de crisis, y sobre todo cómo repercute en los núcleos rurales, en el medio rural, y cómo verdaderamente, reflexionando que si el 100% de las materias primas están en los núcleos rurales, ¿cómo puede ser que esos núcleos se estén quedando despoblados? De esa inquietud, y sabiendo que hay tantas y tantas cosas que se mueven en el mundo rural, dijimos, vamos a pedalearlas, vamos a visitar a sus protagonistas y vamos a contar que el mundo rural está vivo y es la verdadera alternativa. Nos está pasando que detrás de todas estas alternativas lo que estamos conociendo también es la vida, el bagaje, las decisiones de cada una de estas personas que lideran o integran estos proyectos, y te das cuenta que es una vida de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de mucha energía, y que de verdad creemos que tiene que estar reconocida y valorada por todas las personas que consumimos. Hoy nos encontramos en los prados de Mieldes, que está muy cerquita de Cangas de Narcea, y estamos en Casa Cuarto. Casa Cuarto es una casa, es un proyecto familiar que hacen ganadería extensiva en producción ecológica. Y tienen algo muy particular, que es que ellos decidieron, desde sus inicios, preocuparse sobre todo por el bienestar de sus animales, de sus vacas, que son la raza asturiana de los valles, que es una raza autóctona. Y entonces decidieron tener siempre sus animales en libertad y dejarlos en los prados, tanto en verano como en inviernos, y proveerles siempre de pasto fresco. Y de esta manera, verdaderamente, la carne es de extraordinaria calidad y los animales, sobre todo, están con muchísimo bienestar. Cuando nosotras nos planteamos el proyecto, vimos que había unos pilares que para nosotras son esenciales para crear alternativas de sostenibilidad y de futuro para el planeta. Y entonces veíamos que la agroecología, la producción de alimentos sanos, justos y sostenibles, el ecofeminismo, el poner la vida en el centro, la soberanía alimentaria, ¿no? Ser soberanos de nuestra alimentación, de dónde vienen y poder decidir qué comemos y cómo se cultiva. Y también, por supuesto, la movilidad sostenible, reflexionar sobre el impacto que tiene nuestra movilidad en el planeta. Esos 4 ejes nos parecían esenciales y queríamos trasladar y ponerlo en el centro, ¿no? Que fuera un tema de conversación en la gente, que haya un poco como de reflexión, ¿no? Y que estos términos que parecen palabras extrañas, pues formen parte de nuestras conversaciones.
Bueno, y así fue un poco la ruta de 2019, llegamos a las iniciativas, primero nos entrevistamos durante varias horas de manera distendida y luego ya pues pasábamos a conocer pues la actividad que hacían y posteriormente con esa información que habíamos recabado hacíamos una entrevista que grabábamos en vídeo. Y así va a ser la del 2021, que es lo que os queremos contar. Sí, este es el mapa que recoge las iniciativas que hemos seleccionado para esta ruta. En total... Lo voy a poner en la web, ¿vale? Ya sí, Vale. En total tenemos para visitar 45 iniciativas, ¿de acuerdo? De ellas 26 están lideradas o integradas por mujeres. Decir que ya nosotras tenemos ya una Excel y un cronograma en el que sabemos cada día dónde vamos a estar. Y eso es importante porque, como ha explicado Ana, para conocer a las iniciativas necesitamos estar un buen rato con ellas y si luego les tenemos que hacer la entrevista y todo, entonces necesitamos un tiempo. Y las personas que están en el mundo rural y que trabajan en el sector primario están muy ocupadas y su tiempo es escaso. Entonces necesitamos comprometernos con ellas en un tiempo determinado y no ir variando la agenda en función de nuestras necesidades. O sea que salimos, ya lo hicimos así en la primera ruta y la gente se sorprendía, pero ¿cómo puede ser que tengáis? Hombre, claro, es que si nos hemos comprometido es para Claro, nos decían, pero ¿de verdad pensáis que vais a estar 4 meses pedaleando con un calendario? Y era como, es que esto no es un viaje cicloturista al uso, esto es un proyecto de comunicación en el que la bici es nuestra manera de desplazarnos, pero sobre todo las principales protagonistas son ellas, las iniciativas. Entonces, la cuestión es que vamos a salir del día 10 de julio, quedaremos a una hora muy buena, que son las 7 de la mañana, en el supermercado cooperativo vecinal para invitar a todas las personas que se levanten prontito y quieran disfrutar del fresquito de la mañana. Os invitaremos a desayunar con productos ecológicos, locales y saludables. Ahí en el supermercado estaremos un ratito y luego cogeremos las bicis, nosotras y quien quiera acompañarnos, y iremos hasta la estación de Goya y allá cogeremos el tren. Y en el tren llegaremos hasta Calamocha y allá empezará el viaje en bicicleta y la primera parada será en Burváguena. Entonces haremos Burváguena, haremos como una U, así, como una U, ¿no? Empezamos en Burváguena, cruzamos el Jiloca, Sierra Albarracín, Teruel, Guadaljabalambre, Maestrazgo, Bajo Aragón y terminamos en Andorra, Sierra de Arcos, terminaremos en Alloza el 4 de septiembre. Ese es el recorrido que tenemos. Tenéis todas las iniciativas en la web, las podéis visitar. De ellas tenemos, como hemos dicho, 45 iniciativas en total a visitar, 26 de ellas lideradas o integradas por mujeres. Tenemos 22 iniciativas vinculadas a la alimentación, 10 con agricultura, 9 de ganadería y 6 de transformación. Tenemos 2 iniciativas de ecoturismo, tenemos 13 de educación y sensibilización y tenemos 3 que le hemos llamado diversas, porque no... Otras. Y luego este año hemos querido incluir iniciativas vinculadas al arte y a la creatividad, porque es una cosa que vimos en la primera ruta, que todo lo vinculado al arte y a la creatividad conecta, ¿no? Hablamos del alimento, pues es el alimento del alma, y conecta y es muy necesario para el territorio rural, que en muchas ocasiones adolece de este tipo de iniciativas. Entonces teníamos muchas ganas de visitarlas y visibilizarlas y en este caso hemos encontrado 4 vinculadas con el arte. Y dentro de educación y sensibilización también hay algunas que están vinculadas con el arte. Bueno, de hecho, relacionado con esto, el grupo El Naan, que está en Tabané de Cerrato, que es el grupo que hizo tanto la primera canción del vídeo de promoción de Viola y Tierra como esta segunda, Cuando el ruido regrese, un ejemplo es de lo importante de lo artístico, ¿no? Tabané de Cerrato es uno de los 3 pueblos que ha crecido de población en Palencia en las últimas décadas. El otro es Aguilar de Campoo, porque tiene la fábrica Gullón de galletas, Venta de Baños, que tiene la FASA, que es una fábrica relacionada con Renault, y Tabané de Cerrato, que tiene la Universidad Rural Paulo Freire, la que se dedican, como decía Edurne, a alimentar el alma. Y ellos reivindican la soberanía de la alegría, a través de la música, del teatro y de distintas actividades que también nos nutren. Y bueno, igual ahora es como tenemos aquí todas las iniciativas, igual es el momento, lanzamos, si os apetece preguntarnos por alguna iniciativa en concreto, si tenéis alguna duda,
y Por nada. la ruta. Sí, o- lo que os apetezca, aquí estamos para responder si sabemos. A mí me queda la duda un poco de saber qué son las iniciativas de transformación de las que haces. Son aquellas que transforman el alimento. O sea, mermeladas, quesos, todo aquello que la materia prima es transformada y que luego comercializan directamente o a través de diversos medios. Ujú. ¿Y cómo se han identificado estas iniciativas? ¿Habéis hecho una...? Sí. Pues mira, hemos contactado con distintos agentes clave del territorio que nos han ido conectando con aquellas iniciativas que eran más interesantes. Lo primero que teníamos muy claro son los pilares de los que hemos hablado antes, que para nosotras son como lo que marca la línea. Y destacar que del blog mayata.com, Lucía López Marco tiene un mapa en el que ha identificado muchísimas iniciativas del mundo rural vinculadas a mujeres. Y entonces eso sí que fue para nosotras un punto de partida muy interesante, porque es un mapa que incluye todo el territorio estatal, pero como ella es de Aragón, pues hay muchas en Aragón y fue bueno, aquí lo tenéis. Y eso, y entonces luego pues luego hemos ido contactando, por ejemplo, Belén de la Ojinegra y el mercado y el agromercado del norte de Teruel también ha sido un agente clave esencial, el CEA Ítaca, grupos de acción local, pues así. Sí, la otra vez ya lo hicimos así también. Y luego pues hacemos una criba porque parece, claro, te dicen, pero vais a Teruel, pero ¿qué pasa en Teruel? Parece que en Teruel no pasa nada, ¿no? Y también tenemos como una perspectiva muy urbanocéntrica y luego te encuentras que no es que no pase nada, sino que está invisibilizado. Hoy mismo, por ejemplo, hemos hecho la presentación en el Centro de Innovación y Bioeconomía Rural del CITA, que está en Teruel, que es un centro que se inauguró en 2018 y hace así, pues hará en torno a un año que está más activo, y nos han estado hablando de cuáles son esos proyectos que ellos están desarrollando en el territorio y todos los contactos que tienen, y la verdad que hay cosas súper interesantes. Decíais antes, te voy a preguntar por el viaje anterior, como que lo más importante no es el cara a cara. ¿Qué salió del viaje anterior? O sea, ¿qué ha quedado? ¿Cuántos contactos? ¿Seguís hablando con la gente? O sea, ahí debéis conocer unos 10 millones de personas diferentes. No, aquí quedaría, ¿no? Pues ¿O es demasiado, es tanto que no llegas a gestionarlo? bueno, yo voy a poner un ejemplo y luego hablamos también en general igual. Algo que pasó muy bonito casi cuando estábamos terminando la ruta fue en Torrecilla Alcañiz, de este cara a cara, en el que los hermanos Lorenzo, que tienen tanto agricultura como ganadería, con una ecológico y con una perspectiva de biodinámica, hicimos una charla en su pueblo y les invitamos, ¿no?, a presentar también lo que están haciendo y qué significa, porque a veces incluso en tu propio pueblo no saben exactamente lo que haces. Y bueno, terminamos la charla, nos tomamos ahí un aperitivo después, y al día siguiente, pedaleando, que íbamos camino al Corisa, creo que era, nos llegó un mensaje que estaban en el Bermú del pueblo y la conversación central era sobre agricultura ecológica. Eso es algo que, bueno, nosotras nos emocionamos y fue como un ejemplo de no solo lo que nosotras nos llevamos, sino lo que dejamos en el territorio, ¿no? Porque nuestras alforjas se van nutriendo de esas experiencias que vamos conociendo durante toda la ruta. Y me acuerdo de Lucía López Marcos, del blog Mayata, que escribió un artículo antes de que saliésemos en la primera ruta, que nos comparaba con esas ovejas trashumantes en las que las alforjas llevábamos semillitas y según íbamos pasando el territorio, pues también íbamos dejando todos esos aprendizajes que teníamos, ¿no? Y luego el contacto y la vinculación con las iniciativas sigue. Con las iniciativas que hemos ido visitando, si tienen algún tipo de necesidad, nos llaman para participar en encuentros. Se han creado sinergias también entre iniciativas que visitamos, porque una de las cosas que nos agradecían las iniciativas cuando íbamos pedaleando en la anterior ruta, oye, ¿qué habéis visto? ¿Y a quiénes habéis visto? ¿Y sabéis quiénes hacen esto? ¿Y quiénes hacen lo otro? ¿Y cómo lo hacen? Entonces les contamos, oye, pásame el teléfono, claro que sí. Y entonces les pasábamos el teléfono. Es una experiencia vivencial y muy intensa. Es muy intenso porque nosotras llegamos pues con el corazón abierto y las personas agradecen mucho que lleguemos a su casa y nos pasamos pues desde 3 horas hasta día y medio, más o menos, con la gente, con un contacto muy extraño y con una relación pues de mucha cercanía y de intimidad. Y se genera un vínculo
en el que hay como una familia, ¿no? Como una familia de las iniciativas de Biela y Tierra a las que hemos ido visitando y que luego pues se han ido poniendo en contacto algunas de ellas. Y una cosa muy interesante de ese cara a cara, que ha sido a posteriori, ha sido con todo este aprendizaje que hemos recogido nosotras y que está todo volcado en la página web, que es un repositorio de un montón de información. Escribimos 73 cuadernos de campo, tenemos 35 vídeos, tenemos un mogollón de podcasts también, toda esa información que recoge un montón. Estamos haciendo charlas en institutos y funciona súper bien, porque sobre todo en institutos del mundo rural, en el mundo urbano también, pero en zonas rurales, trasladar en las zonas rurales referentes de gente que ha apostado por quedarse en el mundo rural, por hacer las cosas de una manera diferente, orgullosos de estar en ese mundo rural construyendo alternativas y haciéndolo de otra manera, eso construye otra realidad diferente, ¿no? Otra perspectiva diferente en la mente de esos jóvenes que están decidiendo hacia dónde quieren encaminar su futuro. Nos escuchan muy atentas y los docentes también nos agradecen mucho. Necesitamos que se trasladen esos referentes porque los referentes asociados al currículum del sistema educativo van por otras líneas, ¿no? Entonces, esas son como cosas que hemos ido recogiendo. Y de hecho también la red esta que comentaba Edurne se fue forjando durante la ruta, incluso llegó a que la ruta anterior en el 2019 también terminamos en Ayoza con un encuentro en el que invitamos a todas las iniciativas, algunas de ellas vinieron desde Asturias, o sea, más de 1000 kilómetros, que Edurne siempre decía, bueno, como os pilla todas lejos, pues bueno, no pasa nada, como, pero o sea, es que Ayoza está ahí. Sí, es que Ayoza era el punto más lejano de todo. Sí, sí. Y esto del encuentro, nosotras sí que pensamos terminar Biela y Tierra con un encuentro, pero en un principio no pensábamos invitar a todas las iniciativas, porque nos parecía una locura. Pero según íbamos haciendo la ruta, y claro, nos preguntaban, y me acuerdo también con la Asociación de Panaderos de Euskadi, que pues nosotras compramos el trigo Sarraceno ecológico en India. Pues no fastidies, aquí lo está haciendo Pablo en Avia de las Torres en Palencia. ¡Ay va, pues pásanos el teléfono! Y se fue forjando una red y fueron ellas las que nos demandaron. ¿Y por qué no hacemos un encuentro y así nos conocemos? Y al final, pues, todas esas sinergias, bueno, quiero creer que han sido fructíferas. Y otra pregunta, perdona. Y de las iniciativas que tenéis identificadas, ustedes curiosidad, ¿suelen ser gente local o suele ser gente venida de fuera que se instala? Porque son dos conceptos para mí son muy diferentes. Y de hecho creo que suelen tener mucha más visibilidad los del neo-rural, digamos, que lo deja todo y tal, cuando a veces, o sea, como que pensamos que el cateto del pueblo es el cateto del pueblo, mentira y gorda. O sea, hay gente haciendo cosas increíbles, pero me da la sensación de que a veces como que se visibilizan menos, o se venden peor, o se lo creen menos, no sé. Mira, cuando nos planteamos la primera ruta, y en esta segunda también, pero la primera era muy claro, sí que uno de los requisitos era que las iniciativas estuvieran suficientemente asentadas para que pudieran explicarnos cuál era su recorrido y que pudieran ser inspiración y ejemplo y por tanto que tuvieran un recorrido. Eso, ¿no? Y luego hay que decir que yo creo que estaban equilibradas en la primera ruta y que incluso visitamos a más iniciativas de personas que estaban vinculadas con el territorio ya en su origen por la cuestión familiar, que el típico formato de neorrural que se traslada. También habían proyectos, evidentemente, de personas que habían decidido trasladarse del mundo urbano. Ahí muy bonito y maravilloso. Sí. Bueno, algo que reflexionamos, yo creo que también casi desde el primer día, porque lo de pedalear en bici e ir juntas te da tiempo para hablar, muchísimo. Durante 4 meses, 24 horas, que yo solo me ha pasado eso con mi madre y con Edurne, pues ahora os lo repetimos, no fue mal la cosa. Bueno, una de las reflexiones que teníamos, y yo vengo de familia de agricultores y ligada al mundo rural, y creo que los patrones educativos que tenemos del cateto de pueblo siguen estando muy presentes, y que la idea que tenemos del mundo rural es una idea un poco bohemia, y que mostrar también todas las dificultades a las que se enfrentan la gente que decide con toda su fuerza y con su pasión invertir su tiempo en eso, dejar ciertas comodidades que tenemos en el mundo urbano simplemente porque aquí tenemos más servicios, o sea, eso lo tenemos que tener claro. Es algo que también queremos poner encima de la mesa y que no sabemos cómo hacerlo, pero que ojalá cada vez vayamos siendo más conscientes de estos patrones educativos que tenemos urbanocentristas
para poder ir desmontándolos poco a poco. No sé cómo se puede hacer, pero sí, y un poco está ligado a esa visibilidad, yo creo que decías, de que a veces aquellas personas que vienen de una ciudad a hacer algo en un pueblo tienen más proyección, pues sí, es así. Pero bueno, en nuestro caso no estaba equilibrado, yo creo, sí. Yo como urbanita que soy, he participado en un proyecto de agroecología en un pueblecito por el que veo que vais a pasar, que ya supongo que a quien vais a visitar, y me he encontrado, ya que yo ni tengo pueblo ni estaba en contacto con agricultores, me he encontrado mucho pesimismo, mucha negatividad, desde la gente de mi edad hasta los 80 años que siguen con el tractor aunque están jubilados y los ve cosechando, y uno de cada 10 años es bueno y los otros son malos y las cosas van mal. ¿Vosotros habéis encontrado esa negatividad en los proyectos guachis en los que habéis estado? Nosotras hemos tenido esa negatividad. ¿Vosotras mismas? La hemos sentido. Emprender no es sencillo y en el mundo rural es más difícil. Mucho más difícil. Es que es mucho más difícil porque hay menos servicios, porque la normativa no se adapta a la realidad que se necesita en las zonas rurales, porque la diversificación está penada y no está premiada, y en el mundo rural debes diversificar para sobrevivir, y porque el modelo agroindustrial es el que prima y es el que se apoya básicamente de las instituciones y de las políticas. Y por tanto, esos pequeños proyectos deben luchar contra viento y marea para sobrevivir. Eso está claro. Y sí, y es que existe un pesimismo y un pesimismo reforzado con los hechos. Pero pese a ello, pese a estas dificultades, existe el convencimiento de que las cosas se deben hacer de otra manera y se pueden hacer de otra manera. Y ahí sigue la gente, pese a todas las barreras, a todas las dificultades, ahí sigue la gente. La gente que sigue en producción convencional tienen ese pesimismo metido en el cuerpo porque el modelo agroindustrial les lleva al abismo y están metidos en un círculo vicioso del que no tienen fuerza para salir. No tienen fuerzas para salir porque es muy difícil, porque deben arriesgar mucho y porque a nivel del imaginario colectivo no existe otra opción. Entonces, ese pesimismo está. Por eso es importante trasladar también al mundo rural que existen otras alternativas. Nos pasaba un montón, hablábamos antes de Pablo de Avia de las Torres, ¿no? Él era un agricultor de cereal, ¿no? En Palencia tenía no sé cuántas hectáreas. 200 hectáreas. El tractor dormía 3, 4 horas cosechando, trabajando, tenía que hacer trabajos con el tractor por aquí, por allá. Y un día llegó al abismo, no le cuadraban los números, no se atrevía a hablar con su familia, estaba en el abismo y se paró y dijo, es que yo así no puedo seguir. Se paró, ole por él, se paró y dijo, lo primero, tengo que empezar a decrecer en cantidad de hectáreas. Y empezó a bajar, luego dijo, este sistema, hay una alternativa, es en ecológico, empezó a producir en ecológico, ahora tiene, no sé si eran 40. 80 tienen poquitas y empezó a producir en ecológico, a hacer venta directa, producir forraje y vende directamente a los ganaderos. Bueno, Pablo es un ejemplo de éxito, de cordura y de éxito. No hay mucha gente de su entorno que le ha seguido, de su pueblo, pese a que la propuesta, ¿no? La decisión que tomó Pablo era totalmente acertada y está mostrando que hay otra manera de hacer las cosas y otros canales para comercializar. Pero es tan complicado como cambiar ese imaginario. Y yo creo que también parte de esa clave está en... O sea, Biela y Tierra también siempre decimos que queremos tender puentes entre las ciudades y entre los pueblos, porque si desde... Los alimentos que comemos están en los pueblos, bien, todos lo sabemos, ¿no? Si nosotras apoyamos a la agroindustria que devasta nuestros paisajes, que esclaviza a personas, si nosotras compramos esos productos, las pequeñas iniciativas que protegen el territorio, que dan de comer a sus familias, se mueren. Es clave pensar en un consumo consciente y transformador. Y consciente de verdad y transformador de verdad, porque si no, la agroindustria y el capital siempre va a estar ahí. Solo avanza si no se le combate. Nosotras también tenemos poder. Y por eso nos gusta decir la frase que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, está cambiando el mundo. Hay que confiar en ellas y apoyarlas, si no es imposible que sigan para adelante.
Por los pequeños. Pero bueno, ese pesimismo sí está, pero es que nosotras también lo hemos sentido. Y recorrer Teruel yo creo que va a ser muy duro, porque hay pueblos que en 15 años van a perder todos sus habitantes. Esa es la realidad. Y estos pueblos, o sea, y pensemos que todos esos pueblos, todas esas tierras cada vez están en menos manos, que nuestra alimentación va a depender de menos manos, de personas que se lucran con nuestros alimentos, que consideran que aquello que nos debe nutrir es una mercancía. Está a la orden del día los proyectos de macrogranjas, los proyectos de monocultivos de extensión de hectáreas y hectáreas, y está pasando. Ahora se están ocupando, ¿no? Ahora se están ocupando el territorio con los macroproyectos de energías renovables. Para consumir la energía en las ciudades. ¿Qué consumo hacemos también? ¿Qué comodidades tenemos en nuestros hogares? Todo eso está relacionado. Y todo lo que pasa aquí es un efecto que repercute en todo el mundo. Somos ecosistema y, como le gusta decir a Sole, solo en ecosistema encontraremos las soluciones. Y no sé si alguna pregunta más, madre mía, nos hemos puesto muy dramáticas, pero bueno, es que la situación es que estamos en una pandemia. Quería preguntar, acerca del tema un poco de las instituciones, etcétera, el rol que pueden jugar. En vuestra experiencia, tanto en el viaje anterior como en la preparación de este, ¿habéis necesitado a la administración en algún momento? Y si es que sí, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál es vuestra relación, tanto para encontrar lugares como proyectos? ¿Habéis necesitado tirar de ello? Bueno, cuando nos planteamos Biela y Tierra la primera vez, ¿no? En la primera ruta, nos planteamos el marco teórico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los países se han comprometido, todas las administraciones tienen partidas, ¿no?, para apoyar y dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pensamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se están llevando a cabo en los territorios a través de las iniciativas que vamos a visitar. ¿Qué mejor que destinar una parte del presupuesto de visibilizar qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mostrando quién está trabajando para ellos? Bueno, pues eso no, se ve que no es así, ¿no? Claro, nosotras pensamos, a día de hoy lo que vemos de las administraciones es que hacen póster muy bonitos con los nombres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero claro, es que pensábamos energía asequible no contaminante. Pues vamos a ver El Salto, que es un albergue cicloturista que se nutre a través de una cocina enorme de biomasa y con un canal que era una antigua central hidroeléctrica. Pues si esto ya lo está haciendo El Salto, qué mejor que poner esos ejemplos, ¿no? ¿Dónde está? En Belorado. En Burgos. En Burgos. En Burgos, sí. Bueno, pues entonces eso fue como nuestra primer acercamiento a nivel institucional. Sí que es cierto que a nivel de administraciones más locales y más pequeñitas sí que recibimos, pues nos recibieron con las puertas abiertas y a todo el mundo le parece todo muy bonito. Luego terminamos, recibimos pues los reconocimientos del Ministerio y en esta segunda edición pues también nos hemos acercado a las administraciones y sí que hemos recibido un cierto apoyo. Quizá pensábamos que el apoyo iba a ser mayor, pero bueno, nosotras creo que confiamos más en la conciencia, o al menos nos ha demostrado que la conciencia de las pequeñas personas y de las pequeñas entidades están más alineadas y tienen más conciencia y bueno, así ahí vamos. No sé si lo he explicado bien. Sí, pero bueno, yo creo que sí. Nosotras seguimos confiando, y pensamos que tiene que haber un cambio de conciencia hacia trabajar por la acción y por la transformación de verdad y aterrizada, ¿no? Porque una cosa son las palabras y otra la realidad aterrizada, y de lo que hablábamos de la problemática que sufren las pequeñas iniciativas en las que se ven limitadas por una normativa que no se ajusta a su realidad. De ahí las administraciones tienen muchas cosas que aportar, ¿no? Pueden aportar flexibilidad, pueden escucharlas, pueden adaptar, ¿no? Pues ahí está nuestra voz para, al menos una parte de nuestra voz, pues para representarlas. Claro, cuando por ejemplo recibimos los premios en el Ministerio y fuimos allí a recogerlos, lo primero es que esos premios no son nuestros, sino que son de las iniciativas, y que estar en la entidad a nivel de administración más importante en el Estado español de agricultura y hablar de agroecología, soberanía alimentaria, ecofeminismos, pues bueno,
por lo menos ahí estamos con la voz y... En el marco de Alimentos de España, pues al menos. Sí. Una última curiosidad, hablabais del personaje de los pueblos, que es lo que, donde está la chicha, ¿no? Cuando vais a lugares y visitáis iniciativas, hay algún, o sea, en general, ¿cuál es la respuesta del resto de la peña del pueblo? ¿Se acercan, tienen curiosidad, de resbala? O sea, quiero decir, ¿hay algún comportamiento general o algo completamente de todo? Hay de todo, pero... Hombre, ¿el countryside suelen ser los chicas viniendo en bici al pueblo? Somos peculiares, sí. Somos peculiares y graciosas y eso atrae la atención. Sí. Eso de primeras es un gancho para que la gente se acerque, ¿no? Se acerque. Lo que hablábamos antes de Torrecilla al Cañiz, ¿no? Pues esa reunión vino bastante gente, ¿no? En plan, ay, estas chicas, ¿no? Que salen en la radio y que se las escucha y qué tendrán para explicar. Y pues somos la excusa y el gancho pues para hablar de otras cosas mucho más profundas y necesarias e interesantes. E incluso no solo, por ejemplo, la iniciativa que hemos visto en el vídeo que grabaron El Mundo, Casa al Cuarto, Marcelino, cuando llegamos allí, que nos ve bajarnos de la bici, ¡ay va, si sois normales! ¡Y hasta guapas! O sea, no sé muy bien qué se esperaba de nosotras, pero bueno, sí, expectación sí que creamos, depende, hay un poco de todo, hay en territorios que sí que creamos pues curiosidad, hay en otros que se crea una red muy chula, hay en otros que somos la excusa, sí, hay en otros que pasamos por ahí, visitamos la iniciativa y ya está. Sí, y vamos a ver en Teruel qué es lo que ocurre porque sabemos que es un territorio, ¿no? Que va a ser, bueno, pero tenemos muchas ganas, ¿no? Y sobre todo vamos con mucha honestidad y con muchas ganas de aprender y con las orejas muy abiertas y los ojos bien abiertos para aprender, observar y trasladar de la manera más transparente y más honesta que podamos todas las vivencias y las experiencias que nos cuenten. Y con unas piernas que ahora están débiles, pero que después de 2 meses por toda la serranía de Teruel creemos que vamos a volver. A pesar de lo que digan, en verano no hace menos 10 grados, ¿eh? Ya, hombre. Pero por la noche por lo menos refresca, así que eso se agradecerá. Bueno, y decir también que en Teruel hay una iniciativa muy interesante que también podéis mirar, que es Montañas Vacías, que hizo Ernesto, un chico de origen valenciano, creo que era. No, es de Sigüenza. De Sigüenza, pero que se fue a vivir a Teruel y se enamoró completamente de Teruel. Y él es un amante de las bicis y decidió que eso tenía que darse a conocer. Lo llama, pues, bueno, está aquí, la Laponia española, ¿no? Y recorre, hay parajes, hay etapas en las que durante 40 kilómetros no te cruzas con nadie. Bueno, visibilizar también esto a través de la bici creemos que es muy importante y ya estaremos con Ernesto, de hecho. Las 3 iniciativas esas que están otros, que son... A ver, bueno, ahora ahí y falta... Ah, mira, está cambiado. No está, falta otra. Mira, tenemos una iniciativa súper interesante que está en Aguaviva, que es un laboratorio de biomateriales. Es un centro de innovación y de investigación en torno a los biomateriales con un formato cooperativo. Es una cooperativa de 3er grado que está implantado en Aguaviva, donde por una iniciativa municipal rehabilitaron una antigua ermita y allá, tras la rehabilitación, no sabían qué hacer y allá se instaló. Y es un laboratorio, la verdad que es precioso el lugar, y investigan en nuevos materiales para bioconstrucción y para otros usos, utilizando recursos locales, residuos de la cosecha, sobre todo de cereales, de madera también y cosas con hongos. La verdad que es súper interesante. Sí. Luego, ¿sí lo explicas tú? No, tira. Vale, El Reino del Revés, que es una librería que está en Andorra, en Teruel, pero no solamente es una librería especializada en literatura infantil y juvenil y que ofrece también actividades culturales, de medio ambiente, mucha dinamización, tiene un espacio para hacer encuentros y es un referente y nos apetecía visitarlo. Y luego otro que no está todavía cambiado, pero lo hemos de cambiar, que es el Centro Q, el Q-Centro que está en... Sí, vale. Y que está en Molinos y que es un centro, hemos de cambiar la descripción, porque sí. Y es un centro que trabaja en el decrecimiento, sobre todo el decrecimiento y un enfoque holístico. Viven unas 7 personas allá y ellos sí que venían de otros lugares y se instalaron allá con el objeto de ser lo más autosuficiente posibles. Entonces tienen todo energías renovables, viven siguiendo los ciclos de la luz
y intentan generar el mínimo residuo posible. Y luego también nos hablaban, ¿no?, que intentan reducir el uso de las tecnologías, equilibrar la parte tecnológica, la parte física y la parte espiritual e intelectual. Un poco es un proyecto así. Esos son los otros. Bueno, y aquí podéis ver pues las iniciativas de arte, las de educación y sensibilización. Sí. ¿Y los talleres los tenéis también, las charlas y talleres los tenéis también en la web? No. Ahora hacemos 3 en la comarca Algiloca. En Aguaviva haremos una charla en la ermita esta que... En Molinos también, en Molinos también haremos otra. En Villel tenemos una agroexperiencia. ¿Y la vais a publicar? En redes sociales yo creo que lo iremos publicando. Sí. Sí, según se vaya acercando. Ahora la primera, el 10, el día que empezamos a pedalear, por la tarde tenemos ya un taller en Burvágana. El 16 tenemos otro en Blancas y el 17 tenemos otro en Ojos Negros. ¿Y ya pasáis por Bañón el día 12? El Bañón, sí, el 12. Bueno, el 13, No, porque el ahora ha habido 13. un cambio. Sí. El 13. Sí, porque primero bajamos a Blancas con Azafrán La Carrasca y Sí. lecciones en conserva, y luego volvemos a Bañón y luego volvemos para acá. Claro, es que también hay que cuadrar el calendario con las iniciativas propias y con otras cosas con que otras aparecen. cosas como medios de comunicación también que van saliendo. Yo soy... Y tengo una última pregunta, si no es mucha... No. ¿Nos estamos alargando demasiado? No sé. Me llama la curiosidad de qué acogida veis que tienen o qué potencial acogida pueden llegar a tener en un futuro iniciativas de carácter no productivo, o sea, yo qué sé, que aporten cosas que no sean ni alimento ni, bueno, eso, no productivas en comparación con las productivas, o sea, cosas que van por la espiritualidad o el bienestar o educativas o cosas así, en comparación con la mayoría de las que visitéis que son de producción. Mira, cuando se me ocurre a mí, cuando fuimos en la primera ruta, pasamos por Nalda, que está en La Rioja, y allá conocimos a la gente del Colletero, que es una asociación de mujeres que trabaja por el fomento del desarrollo de su zona y del emprendimiento de mujeres especialmente. Y ya nos hablaban de que ellas hacen de las necesidades oportunidades de empleo. En las zonas rurales existen las mismas necesidades que podemos tener aquí. Cuanta más gente viva en esos lugares, más necesidades habrá. Está claro que, vinculado con la realidad del mundo rural, las iniciativas relacionadas con el sector primario y la transformación de alimentos pues son las más importantes. Pero con estas hay muchas otras. Cuanto más gente vive en los pueblos, más necesidades de otras, ¿no? Pues podemos hablar también de cuestiones de cosmética, de estética, de peluquería, muchas cuestiones de educación. Por ejemplo, las del Colletero lo que desarrollaron fue un servicio de atención a personas mayores, servicios de ludoteca y de guardería, para que las mujeres pudieran dejar a las niñas pequeñas y poderse ir a trabajar. Luego los jóvenes también hacían campamentos de verano para los niños cuando no tenían, ¿no? Como son otras cosas también que en los pueblos son necesarias porque existen menos servicios, ¿no?, que en las ciudades. E incluso también recuperación de senderos con historia, de la memoria del pueblo. Sí que, o el ejemplo que hemos dicho antes de Tabones de Cerrato, ¿no?, gente que se dedica a actividades artísticas que han tenido una acogida muy buena. Sí que es verdad que quizá cuando venimos de otros territorios a sentarnos a poblaciones rurales, muchas veces durante la ruta hubo 2 mensajes que se repitieron al final de las entrevistas cuando grabábamos los vídeos. Hacíamos una serie de preguntas y decíamos, bueno, y si hay algo que quieras decir a cámara, ¿qué dirías? Y hay un mensaje que se repetía mucho, que las personas que vamos desde los lugares urbanos a los pueblos, que vayamos con ganas de escuchar y de ver, y de recordar que esas personas que están allí están 365 días al año, que son las personas que hacen que nuestro paisaje esté como esté, que los pueblos no son parques de atracciones, que hay personas ahí viviendo los 365 días del año, y que acercarnos de cualquiera de las maneras desde un espíritu de respeto y escucha, pues siempre va a fomentar una mejor integración al territorio. Y aquí estamos viendo a las de Nalda, que son súper majas. Sí. Aparte de muy locas, pero muy majas. Una última cosa por mi parte. Hacer un poco...
voy a barrer para casa. Descarbonizar, ecofeminismo... a mí me suena que, y esto es algo que no en este caso, en todo, me suena que tenemos un discurso que de alguna forma está como muy relacionado con la naturaleza, con el medio ambiente, indirectamente, pero yo que me dedico al medio ambiente, me da la sensación que luego directamente no hay tanto, ¿no? O sea, veo mucha gente que quiere vivir en contacto con la naturaleza sin conocer la naturaleza. Veo que hay mucha gente que sabe mucho de comer y de proteger, pero la máxima que muchos de los que como yo nos dedicamos a esto es: no puedes conservar lo que no conoces. ¿Cuántas iniciativas realmente ligadas al medio ambiente hay? Las personas que están produciendo alimentos, ¿tú crees que conocen el medio ambiente? Muchas veces sí, muchas veces no. Porque lo he visto. Claro. Claro, o sea, entiendes la pregunta, ¿no? Sí. Claro, o sea, quiero decir, yo soy ornitólogo, cuando empecé a trabajar en el campo, tenía la idea romántica de la sabiduría del campo, una idea que ya se me ha caído. Y ahora es la sabiduría del tipo o de la tipa que me encuentre, a veces sí, a veces no. Y hay gente que me ha enseñado mucho, y hay gente que dice, madre de Dios. Entonces, por eso digo, ¿no? He conocido muchas iniciativas que me hablan mucho de eso, de hay que proteger la naturaleza, qué bonito y tal, pero luego en realidad es lo que planto y lo que me como, pero no tengo ni idea ni de qué es eso que vuela, ni de qué es esto que me sale aquí de esta planta, ni de lo que es un ecosistema, de... En general, las iniciativas que visitamos nosotras, creo que hay ese enfoque dentro del sector primario, sin duda, pero las iniciativas que visitamos nosotras tienen en primera instancia un respeto hacia la vida, en general, hacia la vida de lo que cultivan y hacia la vida del ecosistema. Y entienden que si no tienen un territorio sano, un territorio que si no aprovechan los recursos de manera sostenible, que si no conocen los recursos que tienen alrededor, cómo se van a integrar y cómo van a poder hacer eso. O sea, la perspectiva que tú me dices sí que la entiendo y creo que también nos la hemos encontrado, pero en general las personas que tienen un enfoque agroecológico, si no funcionan con los ciclos que tenemos y con la fauna y la flora que nos rodean, es imposible que sean resilientes y sostenibles. Entonces, yo diría que por lo menos la mayoría de las que nos hemos encontrado están completamente alineadas y están completamente integradas en el medio, porque si no, no pueden hacer su actividad, básicamente. Que también hay otras perspectivas a nivel de agricultura y ganadería, por supuesto. Sí que es cierto que ha habido una ruptura grande en el mundo rural de esos conocimientos, esos conocimientos a nivel de territorio vinculados con el medio ambiente y con la naturaleza, que a lo largo de los siglos se han ido asentando y que constituían algo fundamental para el mantenimiento de los recursos naturales, y con la llegada de la agricultura industrial ha habido una ruptura. Yo creo que son las dos cosas. Por un lado, la llegada de la agricultura industrial vendida como progreso, por lo que vosotras sabéis y esos conocimientos que tenéis de la tierra, del entorno, de los animales y las plantas, la flora y la fauna, no sirve para nada porque las cosas se hacen de otra manera, y apoyado por esa visión de que en el pueblo se queda el que no sabe, el que no sirve, ¿no? Porque el progreso y lo reconocido está en las ciudades, y el conocimiento y la gente inteligente, ¿no? Porque todo eso del campo no tiene. Entonces yo creo que estas dos cosas sumadas han hecho que haya una ruptura muy grande, que también nos encontramos personas mayores que tienen todo ese conocimiento y que lo van transmitiendo, pero en muchos casos no son ni conscientes que ese conocimiento que tiene valor. En muchos casos, si no hay alguien que se le acerca y les pregunta específicamente por él, pues tampoco lo transmiten, ¿no? Claro, hablar de términos como soberanía alimentaria con alguna de las mujeres de mi pueblo no tiene ni pies ni cabeza, porque ellas lo llevan implementando desde que nacieron, porque ellas lo que utilizan son los recursos que tienen a su alrededor, y si los utilizas de forma que se degradan, es que te vas a quedar sin ellos. Claro, mucha terminología nueva que usamos en el claro. Significa decirlo de toda la vida. Exacto, eso es. O sea, toda esa cultura campesina es que no se podía hacer de otra forma. O sea, no podías traer melones de Brasil en Navidades. ¿Por qué no? Porque no.
Entonces, bueno, pues con toda la industrialización y la globalización, pues es el fruto lo que tenemos a día de hoy. Es que a mí me da la sensación, lo que tú decías, Edurne, que hay una ruptura. Yo que soy de Madrid, ¿no? Que vengo de la urbe agresiva que odio y me he ido un poco al otro extremo. Por un lado, pues eso, ahora estoy a caballo entre ni la idea romántica de la sabiduría del campo, ni esa doctrina de la universidad de los que estudiamos biología o los que estudiamos no sé qué, lo sabemos todo y los del campo sois unos paletos. O sea, no es ni esto ni esto. Pero me da la sensación de que hay una polarización brutal y como que cada vez es mayor. O sea, como que dices, joder. Bueno, no sé si cada vez es mayor, yo creo que no es cada vez mayor, sino que yo creo que se van acercando porque la realidad coloca a cada una en su lugar y está claro que, y cada vez más, entiendo, desde un sector de la academia reconocen el conocimiento de esas personas que viven, que han vivido y todo ese conocimiento tradicional en los pueblos. Y cada vez hay más gente en las zonas rurales que se siente orgulloso y valora todo ese conocimiento que tiene, ¿no? Yo creo que eso va convergiendo, creo, pero queda un camino muy largo. Y acercarnos eso con respeto. También en Biela y Tierra nos pasaba alguna vez, me acuerdo casi al final, cuando ya estábamos terminando, que nos decían, pero os seguís sorprendiendo y os seguís interesando por lo que estáis viendo. Y decíamos, pero ¿cómo no nos vamos a interesar? ¿Cómo, no sé, acercarnos y conocer de verdad a las vecinas que tenemos a la puerta de nuestra casa? Pues es... Ojalá, no sé. Yo tampoco es que sea súper optimista, Durnes más, pero... He escuchado, que me encanta porque también lo comparto, los elementos respeto a la vida, ecología, decrecentismo. ¿Nos habéis encontrado críticas por parte del sector vegano contra utilizar esas terminologías, siendo que visitáis a productores de carne animal? Sí. Bueno, es un tema que sois omnívoras, es evidente, ¿no? De hecho, el año pasado hicimos relatos de pastoreo, o sea, en una defensa de la ganadería extensiva, ¿no? Sí, nos hemos encontrado muchas críticas y es un debate abierto en el que nosotras, bueno, tenemos una opinión que se ha ido construyendo visitando los distintos territorios y aprendiendo de esas personas. Para nosotras, bueno, o hablo en singular, para nosotras, no toda la ganadería es igual y la ganadería extensiva es necesaria para cerrar ciclo y para mantener nuestros territorios limpios y sostenibles. La ganadería extensiva, sin ella, no tendríamos los paisajes que tenemos. De hecho, el ser humano lleva asociado a los animales domésticos como ovino, caprino, desde hace más de 10.000 años. También hay una reflexión que con varias pastoras, me acuerdo de Josebe de Anzuola, que lo compartía, ¿no? Dice, yo no sé si me han domesticado ellas a mí o yo a ellas, porque yo dependo de ellas tanto como ellas dependen de mí. En el que se crea una vinculación, en el que los seres vivos y la vida es más importante que cualquier otra cosa y que los animales con los que comparten la vida es un respeto máximo y un honor que tienen hacia ellos. Y sin esa ganadería extensiva tenemos los problemas que tenemos de incendios, de los montes, unos recursos que si queremos pues, que esos montes estén limpios tenemos que ir con desbrozadoras que utilizan recursos fósiles para mantenerlos limpios y brigadas de personas y en los que si no cerramos el ciclo el suelo no va a estar nutrido. Para que las personas podamos consumir vegetales necesitamos que en ese suelo incorpore todos los nutrientes y si no tenemos algún aporte, aparte de rotar cultivos y todo eso, es imposible. O incluso pensando en una perspectiva igual ya un poco más animalista, para que tú te puedas comer una lechuga, hay personas horticultoras que tienen que haber luchado de alguna forma contra algún tipo de ser vivo, de animal, para que tú te la puedas comer, por ejemplo. Ahora voy a hablar también a título personal. Creo que esas posiciones extremas a nivel de veganismo están muy relacionadas con un desconocimiento de cuál es la realidad de los ecosistemas y qué es lo que sustenta las cosas y cómo se interrelacionan. Esa desvinculación que se vive en las ciudades, en las que no tenemos contacto, en las que no se tiene contacto con la realidad
de los ecosistemas y de la naturaleza hacen que se construyan realidades que están totalmente alejadas de cómo se construye la vida, ¿no? Y que a la vez también, otra vez vuelvo a incidir en un consumo consciente y transformador, si seguimos consumiendo en los niveles que se consume a día de hoy en la sociedad carne de fábricas de cerdos, de pollos, porque no se pueden llamar de otra forma, no se pueden llamar granjas, pues claro, también es lo que tenemos, ¿no? Pero acercarnos a la ganadería entendiendo que no toda la ganadería es igual y que la ganadería es necesaria para cerrar ciclo, es algo fundamental. Pero sí nos hemos encontrado muchas críticas, sí, sí. No, pero bueno, es un debate abierto, sí. Por eso cuando lo has dicho, Edurne ha dicho, ¡guau, temón! Sí. De hecho, mira, así como una anécdota, dimos una charla, ¿no? Y vinieron unos chicos así como jovencicos ¿no? Y entonces se nos acercaron y en plan, no, nos preguntaron, ¿no? Nos hablaban, claro, nosotras es que estamos en contra de la explotación animal y vemos que no sería necesario, ¿no? Y entonces, claro, nosotras les contamos, hombre, pero es que es necesario, ¿no? La ganadería es necesaria para mantener y porque son necesarios los fertilizantes, para cerrar los ciclos. Y claro, se quedaron así parados, ¿no? Y luego se acercaron y vinieron, oye, ¿me puedes explicar mejor todo esto que me has contado? Claro, es que nosotros no sabíamos todo esto y nos decían, claro, nosotras vivimos en las ciudades, vivimos con otra realidad y toda esa reflexión, todo esto que nos has contado no lo teníamos en cuenta. Pues claro, el conocer de dónde llegan los alimentos, ¿no? Es que es algo, o sea, es que a día de hoy sintetizan carne en laboratorio, que es como una locura, ¿no? Y no sé, bueno, o consumimos soja que viaja miles de kilómetros y pues... Bueno, hace poco hicieron un encuentro de Bayer aquí en Zaragoza donde imprimieron carne en 3D. Hicieron un filete en 3D, a ver, venía de proteínas de soja y de no sé qué, pero lo que quería imitar era la carne, o sea, para que veáis, porque imitaba un filete de carne y era con una impresora en 3D. Entonces, para que no tengo ni idea, no me pillaba lejos, pero lo probé. Sí, sobre todo en esto, conocer el origen de nuestros alimentos. ¿Quién está detrás de esos alimentos? ¿Qué está ocurriendo con esos alimentos? ¿Cómo están llegando a nosotras? Y bueno... Claro, y vinculado con eso también ya lo relacionamos con la dieta, ¿no? En qué se constituye nuestra dieta y cómo ha cambiado en las últimas décadas nuestra dieta. Han quedado casi relegada lo que es la proteína vegetal de nuestras dietas, ¿no? Todas las legumbres han quedado relegadas, cada vez se producen menos en nuestros territorios, cada vez se producen más lejos y llegan de más lejos sin darnos cuenta, y ese aporte de proteína pues también puede venir, y en este caso no es en absoluto necesario que venga de la soja porque tenemos unas legumbres fantásticas que si las apoyamos y les damos fuerza pues se podrán volver a cultivar en más cantidad en nuestros territorios y son esenciales otra vez para mantener el equilibrio del suelo, para hacer las rotaciones de cultivo y para mantener un suelo equilibrado y fértil, que es lo que va a permitir obtener alimentos nutritivos. Y bueno, igual, si no hay ninguna pregunta más, vamos cerrando porque damos al play, ¿no? Y podemos estar hasta el infinito. Y como no queremos ser nosotras las que os lo contemos, sino que sean las iniciativas que visitemos, pues dejemos que ellas a partir del sábado os lo irán contando en primera persona. Y estamos súper, ya lo voy a decir, estamos súper contentas porque la primera iniciativa que vamos a visitar, bueno, o primera o segunda, todavía no sabemos, pero es José Azul, que es el escultor, y se ha animado y nos ha dicho, venga va, pues voy a buscar a Calamocha y nos hacemos el camino en bici. Y decimos, claro, porque una de las cosas súper bonitas que nos encontramos en la otra ruta es gente que al vernos ir en bici se animaban a volverse a montar en su bici y pedalear con nosotras y descubrían que es una gozada. De hecho, muchas veces nos decían, pero os vamos a buscar con la furgo y cargamos y no sé qué. Decíamos que no, por favor, que necesitamos este espacio, esta transición. Y decía, no sé, pasó varias veces con Mario en Asturias, bueno, y decían, bueno, pues entonces, venga, pues voy yo a buscaros al encuentro en bici. Llevábamos pedaleando y dice, pero qué buena idea, claro, ahora entiendo por qué no queríais que os viniese a buscar. Entonces, bueno, pues compartiremos también esos momentos. Bueno. Y bueno, muchísimas gracias a la Cicle. Sí, muchísimas gracias a todos. Y momento promoción. Os recordamos, no sé si lo conocéis, pero hay una iniciativa muy interesante
en Zaragoza, que ahora mismo está en crowdfunding, quedan muy pocos días, que es el Zámpate. Zaragoza es una cooperativa de riders ciclistas en el que también varios restaurantes y establecimientos locales que también tienen un enfoque sostenible, pues podéis apoyarles en el crowdfunding o pedir comida y te lo llevan a casa en bici. Claro. Y es comida riquísima, claro, toda. Y es una cooperativa para luchar contra la precariedad de los riders y mostrar que las cosas siempre se pueden hacer de otra manera bien hecha. Otra manera de hacer las cosas es posible, es el eslogan, así que zámpate. Vale. Gracias. Muy bien. Seguiremos a todo. Eso.